tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 y es la hora del café. Muy buenas tardes, emitimos este podcast el 30 de abril. Otra semana más en aislamiento, seguimos bien, seguimos vivos todos y yo ya me he adaptado completamente al confinamiento, no sé vosotras. Yo también, la verdad. Es que dicen que pasados 21 días que estás haciendo un hábito, como que te adaptas y ya como que no notas que estás haciendo algo diferente a tu vida, ¿no? ¿Es cierto eso? No. Hombre, se escucha mucho. De todas formas, yo creo que después de casi un mes y medio... Llevamos ya más de 40 días, yo creo, ¿no? Sí, llevamos 42 o 43. Una locura, en verdad. Pero bueno, ya lo decía Samantha, ¿no? 21 días conmigo. Pues nosotras ya vamos por 2 Samanthas. En nuestro podcast vamos a hablar sobre la República de Sudáfrica, aquel país que nos trae tan buenos recuerdos mundial de España, y también sobre algunas noticias muy interesantes que nos dirán al final las compañeras. Y hoy, día 30, es el Día Internacional del Jazz. Lo declaró la UNESCO y pues nos recuerda que el jazz es un medio de potenciar e intensificar los intercambios y el entendimiento entre las diferentes culturas y así pues promover la tolerancia y la comprensión mutua. Y justo en el párrafo de abajo dice que somos conscientes de que el Día Internacional del Jazz no va a tener ninguna repercusión financiera para el presupuesto. Bueno, ahora Davinia empieza a hablarnos de Sudáfrica. Porque esto es África. Sí, pues hoy vamos a hablar de la República de Sudáfrica y vamos a empezar dando unos datos generales y luego vamos a contar un poco su historia y cómo ha llegado a ser lo que es hoy en día. Sudáfrica tiene el doble de superficie que España y tiene 57,2 millones de habitantes. Y además limita con Namibia, Botswana, Zimbabue y Mozambique. Lo curioso es que dentro de sus límites territoriales tiene como 2 países que se encuentran dentro de su territorio, que son Lesoto, que está totalmente rodeado por Sudáfrica, y Suazilandia, que sí que tiene una pequeña frontera con Mozambique, pero está como rodeado por Sudáfrica. Otra cosa curiosa es que Sudáfrica no tiene solo una capital, aunque nominalmente es Pretoria, sino que tiene 3 capitales en las que están repartidas sus sedes políticas, atendiendo a la distribución de sus poderes ejecutivos, legislativo y judicial. El poder ejecutivo está en Pretoria, el legislativo en Ciudad del Cabo y el judicial en Bloemfontein. Además tiene diversidad de religiones, aunque sí que predomina la cristiana con el 85% de la población. Pero también están los anglicanos, los ortodoxos, los calvinos, tiene el hinduismo, el judaísmo y el islam. O sea, hay un poco de todo. Su moneda oficial es el rand sudafricano y tiene una división administrativa que está como basada en la Commonwealth. Tiene un estado descentralizado formado por un gobierno central y 9 provincias en las que cada uno pues hay una cámara legislativa, un gobernador y un poder ejecutivo. El gobierno central está encabezado por el presidente de la República, que a la vez es jefe de gobierno. Si no me equivoco, dentro de unos pocos podcasts hablaremos de los diferentes sistemas de gobierno, así que podremos concretar un poco más de esto. Tiene una constitución que data de 1996 y el poder legislativo, como en España, está ostentado pues por 2 cámaras. En España sería Congreso y Senado y allí en Sudáfrica sería Asamblea Nacional y Consejo Nacional de Provincias, pues respectivamente. Vale. ¿Cómo ha llegado Sudáfrica hasta aquí? Bueno, hay que empezar diciendo que Sudáfrica es la cuna de la humanidad, es decir, en la provincia de Gauteng, que está allí en Sudáfrica, es donde se encuentran los fósiles de homínidos más antiguos del mundo, que datan de 3,5 millones de años. Desde entonces lleva habitada, aunque su historia escrita sí que empieza pues cuando llegaron los europeos. En 1487, con Bartolomé Díaz, que era un navegante portugués, y fue el primer europeo en llegar allí. Él llegó al cabo que hoy se llama Cabo de Esperanza, pero él lo denominó Cabo de las Tormentas, aunque bueno, luego fue a Lisboa y le dijo el rey, o sea, Juan II de Portugal, que lo llamase Cabo de Esperanza, y desde entonces se llama así. A todo esto creo, igual meto una patada a la historia impresionante, pero creo que Juan II es hijo de Alfonso V, que estuvo casado con Juana la Beltraneja, o sea, que es la que estuvo luchando con Isabel la Católica y por la sucesión. Pero creo, igual no. Aunque creo que el Juan II este no es hijo de Juana la Beltraneja porque luego, o sea, se casó más tarde con Juan y ya tenía hijos. Pero bueno, da igual, sigamos. El caso es que cuando
Llegó Bartolomé Díaz, bueno, pues no hizo nada, dijo, vale, esto se va a llamar Cabo de la Esperanza y ya está, me voy. Y luego en 1652 llegó la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, donde ya sí que se estableció un pequeño asentamiento que luego se convertiría en la ciudad del Cabo. Durante los siguientes siglos, esa pequeña colonia pues se fue extendiendo a través de guerras con los diferentes pueblos que vivían allí, en las guerras del Cabo. Y luego el Cabo ya ahí empezó a tener, digamos, una discriminación racial, ya que la sociedad estaba dividida en negros y en blancos. Los negros eran gran mayoría de la población y los blancos pequeña población, o sea, tenían un porcentaje pequeño de población, pero eran los que tenían un predominio que estaba defendido por la ley y además por la libre inmigración. A todo esto, luego en 1806 llegaron los británicos y conquistaron lo que tenían allí los holandeses en la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa y provocó que los Boers, que son como colonos originarios del centro de Europa, es decir, Holanda, Francia y Alemania, y los colonos británicos pues se enfrentaran para ver quién se quedaba con las reservas de oro y de diamantes, que es prácticamente de lo que se nutre Sudáfrica. Y al final pues perdieron los Boers, que van a tener pues una importancia muy grande a lo largo de la historia de Sudáfrica. Durante la colonización británica sí que se dieron pasos de futuro, digamos, ya que el Parlamento británico les obligó a prohibir el comercio de esclavos y abolieron también definitivamente la esclavitud. Y al finalizar la guerra se firmó el Tratado de Berening, que declaraba soberanía británica sobre la totalidad de las repúblicas sudafricanas. Y entonces, en el tratado, una de las principales disposiciones donde quedaba evidente pues, el racismo que había entonces era que a los negros no se les permitía votar, excepto en en la colonia del Cabo. Unos años más tarde, en 1910, se creó la Unión Sudafricana, que se creó como colonia británica con independencia limitada, a partir de las diferentes repúblicas como Colonia del Cabo, la Colonia de Natal o el Estado Libre de Orange. Y la segregación aún así persistió e incluso se hizo más grande y ya empezó a entrar, digamos, en la legislación que regía esos territorios. Vamos a diferenciar un poco, digamos, los dos grupos dominantes de Sudáfrica. Uno son los afrikaners, que son igual que los boers, o sea, se pueden llamar afrikanes o boers, que como hemos dicho, eran descendientes de los colonos que llegaron allí del centro de Europa, de Alemania, de Holanda, de Francia, que estaban representados por el Partido Nacionalista. Y luego estaban los colonos británicos, que estaban identificados con el Partido Sudafricano. Durante los años 30 sí que unieron esos dos partidos en el Partido Unido, que se llamó así, pero los afrikaners no renunciaron al Partido Nacional, que más tarde y después de la Segunda Guerra Mundial estuvo simpatizando con la Alemania nazi, lo que les llevó a ostentar el poder a partir de 1948 en Sudáfrica. ¿Y por qué llegaron al poder? Bueno, sí que es verdad que llegaron mediante elecciones, pero en las elecciones solo podían votar los blancos, entonces obviamente iban a ganar ellos. ¿Cómo no? Y es entonces ahí cuando se inició el apartheid. Se creó un sistema jurídico y social para separar a las etnias blanca y negra, obviamente con ventaja para la primera, aunque no llegaban ni a un 20% de la población. Y tenían pues privilegios de todo tipo, políticos, económicos, sociales. Por ejemplo, los negros, como hemos dicho antes, no podían votar, los blancos sí que podían viajar libremente por el país y los negros no. Era legal que hubiese disparidad de salarios, aunque trabajasen por lo mismo. Tenían escuelas para blancos, playas para negros, autobuses para negros. O sea, como que era una estratificación muy, muy bestia. Unos años más tarde, en 1960, Sudáfrica se independizó definitivamente del Reino Unido a través de un referéndum muy ajustado, pero siguió siendo miembro de la Commonwealth en un principio, pero luego por el sistema de segregación racial sí que fue expulsado. Además, esta política racista pues provocó la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales de los otros países con Sudáfrica, fue excluido de los Juegos Olímpicos, de las copias mundiales de rugby, de fútbol. Y luego, en el interior del país, ¿qué pasaba? Había un movimiento anti-apartheid que se llamó Congreso Nacional Africano, o CNA, que era un partido político pues, que estaba en contra de la segregación racial y buscaba un país unido y democrático. Que entre los dirigentes de este Congreso Nacional Africano estaba Nelson Mandela. Y bueno, pues empezaron a hacer huelgas, marchas, protestas y obviamente fueron reprimidos salvajemente
por el gobierno. De hecho, en un juicio, bueno, en los juicios que se llevaron a cabo después de estas huelgas, Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua y pronunció una frase que sí que me gustaría decir, me voy a poner así en tono presidenta del gobierno, y es que dijo: he luchado contra la dominación blanca y he combatido la dominación negra. He promovido el ideal de una sociedad democrática y libre, en la cual todas las personas puedan vivir en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Es muy bonita y muy sentida, ¿no? Sí, la verdad. Yo creo que ya la había escuchado alguna vez, pero me parece una frase Sí. muy brutal. Es que es muy famosa. Bueno, y os preguntaréis por qué las grandes potencias no hacían nada durante esta época. Bien, porque estaban en la Guerra Fría y tenían sus propios intereses. O sea que África y Sudáfrica o sea, les daba igual. En 1989, Frédéric de Klerk, digamos que ganó las elecciones y desplazó a Pieter Botha, que era entonces el presidente de Sudáfrica. Y este empezó a hacer el desmantelamiento del apartheid. Hizo al Congreso Nacional Africano y otras organizaciones ilegales otra vez y se liberó a Nelson Mandela tras 27 años de prisión. Además, en un referéndum 4 años después, en 1993, se hizo un referéndum para que los blancos permitiesen a los negros votar y obviamente salió sí. Y se realizaron las primeras elecciones democráticas del país. Nelson Mandela fue elegido presidente por una mayoría absoluta y fue el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica. Había entonces, hemos dicho, mucho aislamiento internacional. Bien, pues cuando Nelson Mandela llegó al poder, este se eliminó y fue readmitido en la Commonwealth. Además, llevó a cabo una política de reconciliación. Hemos dicho que Frédéric de Klerk, que era el que había, a pesar de ser del Partido Nacional, era una persona pues que había restringido un poco las políticas de apartheid y había tendido pues a la democratización del sistema. Le hizo vicepresidente y puso a ministros del Partido Nacional en su propio gobierno. O sea que sí que hizo por reconciliar un poco a las ambas partes que había en Sudáfrica. Además se creó una comisión para la verdad y la reconciliación que se encargaba de investigar crímenes cometidos durante el régimen del apartheid. ¿Qué quería hacer Mandela? Pues quería hacer un programa de reconstrucción y desarrollo, pero este no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque él cuando llegó al poder se encontró que el país estaba al borde de la bancarrota. Entonces, bueno, pues tuvo que recurrir un poco a políticas para permitir inversiones extranjeras y poder así recaudar dinero. Y es que cuando Nelson Mandela llegó al poder, la mitad de la población pues carecía de electricidad y de servicios, tampoco de salud pública, y bueno, pues que estaba un poco en desastre el país. Cuando al final de su mandato, pues Nelson Mandela sí que se vio que había priorizado la sanidad pública, la escolarización de los niños y también la devolución de las tierras expropiadas a negros. Quería que me dijeseis un poco qué opinión tenéis vosotros de Nelson Mandela, que creo y espero que buena. Hombre, bueno. Premio Nobel de la Paz, gran hombre. Ganó el Premio Nobel de la Paz junto con Frédéric de Klerk, que era el del Partido Nacional que había un poco tendido al futuro del país. Bien, pues desde entonces y desde que Nelson Mandela acabó de ser presidente tras 4 años, han pasado otras 4 elecciones y otros 3 presidentes, pero siempre estos presidentes han sido del Consejo Nacional Africano. ¿Qué se ha conseguido? Y vamos a ver si se ha conseguido algo o el país sigue igual. Sí que es verdad que los blancos van perdiendo un poco el control político, pero sí que siguen manteniendo sus privilegios económicos. El dinero, por su parte, sigue en mayoría de los blancos y de una muy minoritaria parte de la población negra. Lo que sí que se ha conseguido un poco es reinventar las clases sociales. Sí que hay como una emergente clase media negra o mestiza y también una clase blanca pobre, no, o sea, antes eran todos ricos y ahora sí que se empieza a ver pues clase blanca que no tiene tanto privilegio y que ya no forman parte de ese estrato social tan alto. Esto se ha hecho gracias a políticas de vivienda y una reforma agraria que permitía la devolución de las tierras por parte de los blancos a los negros, a los cuales, bueno, pues se les arrebataron en la época colonial. Y bueno, se dice que hay una tensa calma porque los distintos grupos que antes estaban separados
sí que viven juntos, pero sin mezclarse. O sea que sigue habiendo esa tendencia a la discriminación. Y es que esto es curioso porque esa tendencia a discriminar entre personas blancas y personas negras es algo más grande en las generaciones más jóvenes. Entonces, no sé, igual es un poco preocupante. Sí que me gustaría acabar con una frase que dijo Nelson Mandela, y es que pasarán muchos años para superar los efectos de estas leyes racistas. Así que esperemos que estas leyes pues acaben pronto. Y hasta aquí mi aportación sobre Sudáfrica. Ha sido súper interesante, la verdad. O sea, a mí me encanta aprender porque siempre parece que África es como la gran olvidada en las relaciones internacionales y demás, porque nos fijamos en la política europea, americana, asiática, y en verdad África es un continente con muchísimo potencial y que debería crecer un montón, pero que parece que le cuesta, ¿sabes? Como que nunca acaba de arrancar. Pero si os dais cuenta, o sea, digamos que la política esta de segregación que hubo en Sudáfrica no es originaria de Sudáfrica, sino que fue importada por nosotros, o sea, por los Sí, por europeos. Reino Unido. Sí, sí, obviamente. Y luego también A sí que mí- es verdad que ha hecho por crecer Sudáfrica, a pesar de que Occidente, bueno, pues no quiera que crezca uniéndose a los BRICS, aunque estos últimamente están como muy... apagados. Sí, No, sí, 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 o sea, yo opino lo mismo, ¿no? Pero yo creo que también es porque realmente siento que la mentalidad esta de colonial no se acaba de perder, ¿no? Porque, joder, aún no, no. hace no mucho estaba viendo que realmente, por ejemplo, desde Europa siempre se pide mucho como que bajen los intereses, que se permita que se invierta en África y tal, pero que eso tampoco acaba de ser bueno para ellos porque no les permite desarrollarse bien, ¿sabes? Claro. En plan, hace que al final que todo el posible enriquecimiento de lo que sean las empresas y tal se vaya fuera de África y vaya pues a Europa y a sitios, ¿sabes? Y entonces, no sé, yo creo que es como complicado, pero que tiene muchísimo futuro y que en el momento en el que realmente se sepa y se le dé margen, va a haber... Joder, es que además tienen todos los recursos. Es que no les permitimos desarrollarse, ese es el problema. Además, Ya, también totalmente. el desarrollo que se le está, por decir así, imponiéndosele es muy diferente al desarrollo que pudieron tener los países de Occidente en su momento, que fue súper Total. contaminante, brutal, y ahora se espera que estos países, que es cuando se tienen ellos que desarrollar, se está haciendo de una forma más lenta, intentando preservar siempre las condiciones medioambientales, que obviamente también tiene sentido que se quieran preservar, pero es un poco como injusto que en su momento a los países de Occidente no tuvieran ninguna restricción y ahora a los países que se están en proceso de desarrollo se le están poniendo muchísimas restricciones. Totalmente. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo también. Sí, o sea, me gustaría hacer una recomendación musical relacionada con Sudáfrica. Y es que mi grupo favorito, que es Mumford & Sons, por si alguien que nos escucha lo conoce y tiene esa suerte y ese buen gusto musical, grabaron hace 2 o 3 años, creo, se fueron a Sudáfrica con otras 4 bandas, bueno, 3 son locales de allí y otra más de Reino Unido, y se encerraron durante 3 o 4 días en un estudio y sacaron un disco entre todos. Entonces mezclan canciones en francés, inglés y africano y son una maravilla, la verdad. El disco se llama Johannesburgo porque se encerraron, o sea, el estudio estaba en esa ciudad. Y hay un concierto en directo también de todos juntos que hicieron allí y es una maravilla, o sea, os lo recomiendo. Sí, a mí también se me ha olvidado decir, bueno, una peli que se llama, bueno, que imagino que la habréis visto todos, que se llama Invictus, que cuenta como Nelson Mandela, después de que cayese el apartheid, pues intentó como reunir a todos los sudafricanos, pues en blancos, negros, amarillos, verdes o naranjas. Bueno, lo de verde, Ya. Tía, por un segundo pensé que ibas a decir Memorias de África. Ah, no. Y bueno, pues los intenta reunir y organizaron allí el campeonato mundial de rugby. Y además que sale Morgan Freeman, que es el que hace de Nelson Mandela, que es que son Siempre. muy, muy parecidos. Pero Amo a muchísimo. Morgan Freeman. O Sí. sea, me encanta ese hombre. Y eso, que Nelson Mandela se murió en 2013 y que creo que se murió por diciembre o así, a principios de diciembre.
Y no sé si os acordáis que en su funeral, como en el funeral de Estado que hubo, pues claro, fueron muchísimos presidentes de distintos países y claro, dieron un discurso. Y había un intérprete de lengua de signos que decía lo que le daba la gana con las manos independientemente de lo que decían los ¿Sí? ponentes. Sí, sí, Yo eso se no hizo lo súper vi. Qué famoso. guay. Y Qué no sé si al gracia. Sí, me final, acuerdo que salió en las sí, noticias. sí, hubo ahí Bueno, como un escándalo. hablando de Nelson Mandela, también el efecto Mandela, que se conoce Buah, así, de buah. lo de que pasan cosas que mucha parte de la población creemos que es de una forma y realmente nunca ocurrieron así, Sí, Ah, parte de ya. un suceso con Nelson Mandela. sí. O sea, O sea, muchas personas piensan que Mandela murió en la cárcel, pero no pero son no. 4 personas contadas, sino que son millones de personas. Entonces es eso, que tu cabeza o tú piensas o sientes que has vivido algo que en realidad no es verdad. Eso también pasa con el hombre del montón. Los memes de Twitter. Hola, Mike Wazowski con 2 ojos. Lo siento. Es Sigo verdad, flipando. es Tenía verdad, que sí. decirlo. Hay una película, ¿no? Marina, esa, que daba miedo. Hay una Sí, película, da un poco de miedo, Sí, sí, pero yo no os la aconsejo. me encantan las pelis de miedo, tío. a ver, no A es mí de no. miedo, porque yo pude verla, pero Yo sí que no, da bastante angustia yo verla. no la pude ver. Pero bueno, creo que hasta aquí toda nuestra sabiduría por Sudáfrica, ¿no? Sobre Sí. Ya ves. Sudáfrica y Nelson Mandela. Bueno, no sé si tenéis algo más que decir. Ah, que su bandera es Bueno, muy bonita, que es una de mis favoritas. Y lo llaman el país del arco iris. Y Oh, ya y ya que está. está. creo que para España es como Es un donde. país que nos hizo grande, Sí. ¿no? Quiero añadir una cosa que es que para mí, como en España ha habido como tres grandes momentos, ¿no? Que fueron con los reyes católicos y luego su sucesor, en plan en el imperio en el que nunca se ponía el sol. Pero es que sin duda el tercer imperio fue como del año 2008 a 2012. Pero espera, Marina, ¿para España o para Castilla en esos 2 primeros momentos? Bueno, pasamos a las noticias. Hoy son especialmente interesantes, creo yo. Paula va a hablar sobre nuestro amigo líder supremo Kim Jong-un. Buen amigo. Personalmente. No sabemos exactamente qué pasa con él y hay muchas dudas. Y Marina pues nos va a hacer otro update de los precios del petróleo porque últimamente los precios del petróleo están dando para mucho y es posible que valga más una mascarilla a un barril de petróleo. Vale, voy a volver a hacer una actualización de los precios del petróleo que ya hemos hecho en 2 de nuestros episodios, pero es que se están volviendo como muy locos y cada vez bajan más. El contenido que voy a tratar ahora mismo es ¿qué ocurre si el precio del petróleo es negativo? Bueno, lo primero de todo aclarar que en nuestros 2 episodios de los que hemos hablado del petróleo hacíamos referencia todo el rato al petróleo de la OPEP, o sea, de los países exportadores del petróleo. Y en las noticias el que hemos visto que ha caído por debajo de cero su precio es el petróleo de referencia en Estados Unidos, que se llama West Texas Intermediate o WTI, como prefiráis llamarlo. Entonces, alcanzó un precio de menos $38 aproximadamente, menos 37, menos 38. Y claro, mucha gente ha hecho la típica broma de, o sea, que yo voy a comprar petróleo y encima me tienen que pagar por darme un barril, ¿no? Bueno, no es exactamente así lo que ocurre, sino lo que habría que analizar son los contratos que se firman a la hora de comprar este petróleo. Para ponernos un poco en contexto de la situación que estamos viviendo, al haberse paralizado todas las economías a nivel mundial por la crisis del coronavirus, no existe demanda de petróleo o hay muy poca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no hay vuelos de aviones, no se usa tanto el coche, no se fabrican muchas cosas para las que el petróleo es una materia prima y así. Y además, a esto hay que sumarle que los productores de petróleo tienen que seguir produciendo, porque para ellos es muy costoso y es un proceso lento parar de repente sus máquinas. Entonces, han seguido acumulando petróleo que no están vendiendo. Por tanto, se ha producido un exceso de oferta de petróleo y ha llegado a un punto en el que muchas de esas empresas no tienen capacidad de almacenaje. De aquí es de donde deriva que su precio sea negativo. Entonces, también puede influir las disputas de las que ya hablamos que ha habido entre los países exportadores del petróleo de la OPEP por los precios y la producción, porque, o sea, el mercado del petróleo como que es un mercado mundial en el que se influye. Como consecuencia de esta situación, de este contexto, el precio del petróleo queda negativo debido al nerviosismo que tienen
las personas que poseen contratos o especuladores. Normalmente estos especuladores suelen ser casas de bolsa o bancos. Entonces, a estas personas les ha surgido cierta tensión para deshacerse de los contratos que tenían firmados con fecha de vencimiento en un futuro. ¿Qué son estos contratos de futuros? Que también se llaman futuros a secas, por si en algún periódico o medio de comunicación lo veis. Es un contrato que han firmado entre dos partes. En este caso estaríamos hablando de un especulador y de una empresa que produce petróleo, que se comprometen en una fecha futura y a un precio determinado a intercambiar pues dinero por petróleo. O sea, es como un contrato de comprar y vender algo como si vas a una tienda, pero en vez de entregártelo ahora te lo van a entregar en un futuro, básicamente. Aplicado al caso actual, hubo uno de estos especuladores firmaron un contrato pues a principios de año o en febrero o no sé. ¿Qué ocurre? La fecha de vencimiento la tenían establecida para este mes, para abril. Al llegar esta fecha, como estamos en la crisis actual y la demanda se ha paralizado, claro, ellos no, igual sí lo podían prever, pero tampoco estaban muy seguros de lo que iban a pasar con el precio o la economía. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la economía está paralizada, los precios han caído y así. Si los especuladores no han conseguido vender ese contrato, les van a entregar el petróleo en físico. ¿Qué ocurre? Como hemos dicho, no hay espacio de almacenamiento para este petróleo. Realmente el precio negativo del petróleo indica el precio que están pagando estos especuladores para deshacerse del contrato. Es decir, para dárselo a una persona que sí que tenga capacidad de almacenaje. O sea, el precio es negativo porque se quieren deshacer de él, como sea. Entonces, prefieren perder cierto dinero vendiendo su contrato antes de que les den unos barriles de petróleo que no van a poder almacenar. Como conclusión, estos especuladores han adquirido un contrato para una venta futura de la que podrían haber sacado un beneficio si la economía no se hubiera paralizado. Por tanto, prefieren perder cierto dinero antes que tener que cumplir con el contrato que no pueden almacenar. Y nada, esto es básicamente la explicación de por qué el petróleo tiene un precio negativo y no es porque tú si vas ahora mismo a comprar un barril, además te dan dinero, como piensan muchas personas. Vaya, qué pena. Yo que quería Ya comprar unos cuantos. No sé dónde los ibas a guardar. Es preocupante, o sea, es mucho mejor que incluso pierdan dinero, porque imaginaros si no, qué harían con ese petróleo cuando llegara el momento, no hubiera espacio de almacenarlo, si ese petróleo lo tuvieran que tirar de alguna forma. O sea, un desastre también ahora medioambiental. Claro. Eso es un problema que están teniendo ahora también las petroleras, lo que he dicho, de que siguen produciendo porque no pueden parar la producción. Muchas de ellas están teniendo problemas para almacenarlo y tienen que vender también a terceros porque, claro, no lo pueden tirar. Entonces hay cierto miedo a que alguna petrolera, así un tanto ilegal o algo, vierta todos los residuos o, bueno, todo lo que es el petróleo lo vierta y contamine el suelo, lo que sea. Ya lo que nos faltaba en el mundo. Claro, es eso. También te digo, si a ti te da por comprarte ahí un poco de petróleo y guardarlo ahí en un garaje que tengas por ahí perdido, en unos años eso sube de precio, ¿eh? Pero es muy No peligroso. descartéis. No Bueno, descartéis eso. quiero añadir que esto no es que de aquí a unos años vaya a subir el precio y que ahora se vaya a mantener mucho tiempo negativo, sino que igual un contrato que has firmado hoy con fecha de vencimiento en junio, puede que ya en junio haya un precio de $40, ¿sabes? Es como que esto varía muy rápido, no es algo muy a largo plazo. Ya, pero digo que va a subir, Sí, va a subir obviamente, en fijo, plan, porque vaya. ahora estamos con las consecuencias también de la crisis, de que se produce menos y tal, pero bueno. Pues bueno, seguiremos actualizando sobre los precios del petróleo, ya que nos hemos metido de lleno en este tema. Y Sí, es nuestro tema si favorito. pasa algo nuevo, lo seguiremos contando. Y bueno, ahora Paula nos iba a contar su noticia. Bueno, yo sé que estabais deseando que os habláramos de esto, de nuestro querido colega ya del podcast que salió en el primero, de mano de Marina, Kim Jong-un. Bien, pues la semana pasada, porque realmente estamos grabando el podcast a día 25 de abril, así que todos los datos que os estamos dando son de ese día, surgió a raíz de fuentes de la inteligencia de Estados Unidos
que el jefe supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, se había sometido a una importante operación coronaria, es decir, a una operación de corazón. Todos sabéis que tiene problemas heredados de corazón, porque además, a ver, tiene sobrepeso para lo joven que es, ya que tiene solamente 36 años. ¿Solo? Entonces, sí, solamente tiene 36 años. Yo también me quedé bastante flipando. De hecho, cuando murió su padre, se convirtió en el jefe de Estado más joven del mundo en 2011. No sé cuántos años tenía por aquel entonces, pero vaya, si estamos a 2020, Ha puesto de préstale 5 9 años. Tenía 27. 27 años tenía. Bueno, pues como estaba diciendo, lleva sin aparecer en eventos públicos desde el 15 de abril, que es el Día del Sol en Corea del Norte y es bastante importante. Entonces, está habiendo muchísima movida con qué está pasando con el dictador, porque desde Estados Unidos dicen que está muy enfermo, que puede tener muerte cerebral. Hoy mismo, día 25 de abril, han surgido fotos que hablan de que ya está muerto y se han filtrado una especie de fotos con él tapado como cuando su padre murió. Pero sin embargo, desde Corea del Sur se dice que sigue vivo, que está trabajando. Aunque la verdad es que hoy tendría que aparecer en un acto público y no ha aparecido. Entonces, nosotras aquí venimos no solo a hablaros de esto, porque a nosotras nos gusta el salseo, no nos vamos a esconder aquí. Entonces vamos a hablaros así un poquito de qué posibilidades hay, de qué pasa si Kim Jong-un de repente se muere, en plan, qué puede pasar en el país, ¿no? Entonces, la primera posibilidad, y probablemente la más aburrida, por duro que suene, es una sucesión pacífica, ¿no? Entonces, realmente no hay ningún plan concreto, porque es muy joven, como os decíamos, ¿no? Pero sí que se ha hablado de, a ver, no es una monarquía, pero realmente en la práctica funciona como una especie de monarquía donde se va heredando el poder del padre al hijo, pero en este caso todo el mundo se espera que Kim Jong-un no tenga hijos. Y sin embargo, se habla de que puede llegar a tener hasta 3, lo que es bastante sorprendente, ¿vale? Entonces, la primera posibilidad de una sucesión pacífica se habla de una especie de regencia formada por las personas que son más leales a él y que dirija a su hermana, que se llama Kim Yo-jong. Que, bueno, si no la habéis visto, resulta bastante curiosa porque tiene un poco cara de enfado, pero yo no sé. O sea, me impone un poco, la verdad, verla. Pero bueno, la realidad es que tampoco es que tenga aquí muy buena historia con sus hermanos, teniendo en cuenta que, bueno, se supone que mató a su medio hermano, Kim Jong-un, en 2017. Pero bueno, entonces, pasando ahora a sus hijos, su mujer se llama Ri Sol-yu y se sabe fijo que tiene una hija. Bueno, a ver, son suposiciones, pero yo me fío de Dennis Rodman, que es un exjugador de la NBA, que es un coleguita de Kim Jong-un, y que dijo que había sostenido a la hija de Kim, que supuestamente nació en 2013 y que se llama Kim Yu-ae. Entonces, este jugador de la NBA fue el que dio la noticia y que de hecho entrenó a la selección norcoreana para el equipo olímpico de Río de 2016. Sin embargo, se especula que puede tener otros 2 hijos más. Un varón nacido en 2010 y otro cuyo sexo no se conoce, cuyo género, y que habría nacido en 2017. Pero igualmente serían muy pequeños para poder llevar el peso del país, ¿no? Pero además hemos encontrado unas declaraciones que supuestamente le dijo Kim Jong-un a Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, y que confirmó un oficial de la CIA, que es que le había dicho que él no quería que sus hijos cargaran con el peso de las armas nucleares toda su vida. Entonces esto nos pone en la situación de, incluso si el dictador muere, ¿querrá que sus hijos lo hereden o le cederá toda la mierda a su hermana? ¿Vosotras qué creéis, chicas? A ver, igual si se ha muerto ahora, igual estamos un poco en una situación complicada como para colaborar para que eso se convierta en una democracia. Entonces, si está muerto, que yo creo que sí, porque, bueno, creo que sí, yo creo que va a pasar a... Es que igual tampoco creo que va a pasar a su hermana porque al ser un régimen tan machista, Ya, es que eso es dudo lo que que me quieran que duda sea a su mí. hermana. O sea, Bueno, yo creo no. que la posibilidad más factible es la de la especie de regencia con los líderes y que su hermana esté como ahí liderándolo, pero en la sombra, ¿sabes? En plan, un poco, pero no mucho, hasta que su hijo mayor sea adulto. Si Pero no, tampoco lo tengo muy podemos claro.
esperaremos a las declaraciones de Alejandro Cao de Venós, que si no lo sabéis es un español que es el representante occidental de Corea del Norte en Occidente, valga la redundancia, que es español. Entonces, de momento ha dicho que es totalmente falso todo lo que se ha dicho, pero... Ya, pero que realmente nunca se sabe. A ver, bueno, entre las otras dos opciones que os queremos traer, estas que son un poco más bomba, es que, a ver, hay mucha gente que dice que la población de Corea del Norte es, ¿cómo se dice?, bastante pasiva, teniendo en cuenta todos los años de dictadura que hay, pero yo creo que nunca se debería descartar una posible guerra civil o cualquier tipo de conflicto que implique algún tipo de pugna por el poder o por el control a nivel interno. Aunque también se habla, en este caso lo ha presentado esta opción David Maxwell, que es un veterano de las Fuerzas Especiales estadounidenses especializado en China y Corea del Norte, la posibilidad de una intervención desde Estados Unidos y de Corea del Sur si se viera cierta posibilidad de instaurar una democracia o de que hubiera algún tipo de problema interno en el país. No sé qué opináis vosotras de estas. A ver, es un buen momento yo creo para una guerra civil. Sí que es verdad que has dicho que la población es bastante, no sé, pasiva, por así decirlo, pero yo creo que es porque están reprimidos. Entonces, si no hay línea sucesoria o no está clara y encima la natural, por así decirlo, sería una mujer, la hermana, igual es buen momento para que un grupo o algo así, que seguro que hay grupos clandestinos opositores al poder, se rebele y monten ahí pues, una guerra civil. A ver, yo siempre soy partidaria de la negociación y de hablar antes de que actuar, la verdad. Yo quiero dejar claro que también. Pero bueno, hay que proponer todos los escenarios. Yo es que con la poca información que da Corea del Norte, porque es que incluso ni siquiera se reconocen los hijos del presidente. Entonces, con la poca información que hay, la verdad es que... Bueno, pues aquí con estas noticias sobre Kim Jong-un, que también seguiremos informando si sucede algo nuevo. Veremos lo que pasa con nuestro amado líder. Nos despedimos. Manteneros todos los sanos que podáis y recordad no beber lejía, como ha dicho Donald Trump. Y bueno, si queréis poner en contacto con nosotras de alguna manera o seguirnos, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, @café de las 4 en Instagram y en Twitter. Tenemos también canal de YouTube y Facebook y iVoox, plataforma de podcast. Nos vemos hasta la semana que viene. Él le cae a Cesc Fábregas. Vamos, Fábregas para Iniesta. Iniesta. ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Iniesta de mi vida! ¡Gol! Mamá, que estamos grabando un podcast. ¿Quieres intervenir? ¿Quieres contar algo? Ahora te callas, ¿no?